Entonces, no es que lo puedan compartir así alegremente, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta norma, no? No es por fabricante, sino es para los equipos que están en un hospital, ¿no? Se quiere decir en la ingeniería clínica. Luego regresamos por ahí, vamos acá. Ensayos recurrentes y ensayos después de reparación del equipo electromédico, aplicado al ambiente hospitalario. La 60601 general es para lo que vendría a ser fabricante, ¿no? Esta norma aplica a las pruebas de equipos eléctricos, médicos y sistemas eléctricos, ¿no? Ya. Que están en un hospital y han sido fabricados en base a la norma 60601. ¿Bien? Por lo tanto, en esta norma se admite el mantenimiento, la inspección, ¿no? Y después de la reparación. Cosa que no esté especificado porque el fabricante te puede dar unas pautas, ¿no? Un troubleshooting, ¿no? Para que veas qué cosa puedes hacer, ¿no? Sin embargo, aquí no, pues. Acá ya te dice en el hospital qué cosa debes hacer, ¿no? Te especifica. Una vez que un dispositivo médico sale de la fábrica, surgen una serie de posibles escenarios de prueba, ¿no? Ya no está en la fábrica, ¿no? En la fábrica está todo un procedimiento, un proceso, ¿no? ¿Bien? Entonces, bueno, llega al hospital. ¿Qué hacemos en el hospital, no? Ok. Esta norma, y también Fluke lo dice, ¿no? Por ejemplo, dice prueba de llegada, ¿no? Se quiere decir que antes de que pase al inventario del hospital, hay que hacer una prueba de aceptación. La norma dice de aceptación. ¿Ya? Fluke le dice de llegada, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? La norma dice de aceptación. ¿Y qué vendría a ser esto, no? Una prueba inicial, pues, ¿no? Ahora, por ejemplo, llegan, o sea, no hay una cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, hay que tener en cuenta que los que están en los hospitales ahora son electrónicos, ¿no? Mecánicos electricistas, ¿no? Entonces tienen otro concepto del mantenimiento, ¿no? Bien, quizás dirigido a lo industrial, ¿no? Pero acá estamos a lo biomédico, ¿no? Los equipos médicos, ¿no? Entonces, la norma lo dice, ¿no? Prueba de aceptación, o sea que hay que, ya cuando ustedes lleguen, ¿no? A hacerse cargo de los hospitales, tienen que ver que sea una prueba de llegada, ¿no? O una prueba de aceptación inicial, ¿no? ¿Qué significa? Utilizar, pues, simuladores, hacer la prueba eléctrica, ¿no? Analizadores, ¿no? Y verificar el rendimiento y la seguridad eléctrica al inicio. Entonces, esta norma indica eso, ¿no? Las pruebas iniciales, ¿no? De referencia, ¿no? Como una, también se denomina línea base, ¿no? Llegó de esta manera, midiendo tal, ¿no? Y después de un tiempo, cómo se va degradando o se va manteniendo, ¿no? Entonces, estas cosas son importantes, ¿no? Entonces, incluso dice, ¿no? ¿Qué dice con esta? Garantizar una entrega correcta y completa, ¿no? ¿Mm? No solamente de seguridad eléctrica, sino que también tiene que hacer con la prueba de rendimiento o de funcionamiento, ¿no? Prueba de rutina se denomina, ¿no? Mantenimiento preventivo, planificación del mantenimiento preventivo, ¿no? O sea, hay que planificar un preventivo, ¿no? Entonces, creo que eso ya lo hemos visto también, ¿no? Que tenemos que tener, como dice la OMS también, ¿no? Los dispositivos médicos son importantes, ¿no? Por lo tanto, tiene que tenerse una gestión de inventario, o sea, tenemos que tener inventariado, tenemos que tener un registro histórico de todos los mantenimientos que le hagan y obviamente un aseguramiento metrológico, ¿no? Y sus pruebas de seguridad eléctrica, sus pruebas de rendimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros de lo que se está midiendo, ¿no? Los valores que te están dando son correctos, ¿no? Entonces, tienen que incluir dentro de todos estos temas, ¿no? Verificación de la correcta funcionabilidad, ¿no?
Cuando se hace un mantenimiento, ¿no? O sea, el ajuste, ¿no? O se cambia un repuesto, ¿no? Quizás un sensor interno, una tarjeta, ¿no? Entonces hay que verificar si la seguridad se mantiene, tanto eléctrica, térmica, mecánica, ¿no? Y el rendimiento, o sea, la prueba de funcionamiento es correcta, ¿no? Entonces, eso se tiene que realizar, ¿no? De acuerdo a lo que se programa, ¿no? Entonces, un enfoque unificado en el hospital, ¿no? Es la norma de rutina, ¿no? La 62353, ¿no? Entonces, cuando hablemos de hospital, hablamos de esta norma, ¿ya? Entonces, ¿y cuál es la finalidad, no? Proteger al operador, ¿no? Y obviamente al paciente, ¿no? Entonces esa es la cultura, ¿no? ¿Y qué ensayos se tienen que hacer, no? ¿Cuáles son los más riesgosos, no? La corriente de fuga, entonces. Fuga del equipo, ¿no? Fuga a tierra. Eso es lo que tenemos que verificar, ¿no? Fuga a tierra. ¿Sí? Pero puede ser una parte también, ¿no? No solamente carcasa, la carcasa se puede romper, ¿no? Entonces hay que hacer diferentes tipos de pruebas, ¿no? Pero también fuga de partes aplicadas, ¿no? Parte aplicada, ¿no? Un electrodo, por ejemplo, ¿no? Pero también puede ser, por ejemplo, en un ventilador, ¿no? Sería eh, un termistor, ¿no? Que mide temperatura, ¿no? Eso también es una prueba que se tendría que hacer, ¿no? Entonces, todo lo que sea aplicado al paciente, cualquier parte aplicada, tiene que verse si la fuga es aceptable o no, ¿no? Entonces, la IEC ya te dice qué pruebas deben hacerse, ¿no? ¿Qué pruebas? ¿Ya? Entonces, ya te dice, ¿no? Qué tipo de pruebas se pueden hacer, o sea, qué tipo de ensayos se tienen que hacer, ¿no? Y en base a la norma hay que aplicar, ¿no? Hay que diseñar un esquema, ¿no? Un formato, ¿no? Para colocar las medidas, ¿no? Acá se reafirma lo que les estaba diciendo, ¿no? Esta norma aplica para esos casos, ¿no? Bien, prueba de llegada, ¿no? O prueba de entrada, o prueba de entrada de servicio, ¿no? Todo, bien. Y los ensayos recurrentes, ¿no? O sea, quiere decir que después de como se ha programado, ¿no? Electrobisturí cada 6 meses, ok, esos es los ensayos, pruebas recurrentes, ¿no? Inspecciones, ¿no? Eh, Como la 60601 tiene también tablas de corrientes de fuga, acá también te indica, ¿no? ¿Sí? Te indica no solamente para un equipo, sino un sistema de equipos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la anotación 1, según la norma, ¿no? Hay requisitos particulares, ¿no? Bien. Como que, por ejemplo, ¿no? Requisitos para la reparación, ¿no? Intercambio de componentes y modificación de equipos o sistemas, ¿no? Entonces, esta norma no es adecuada para evaluar, ¿no? Si cumplen o no cumplen con las normas pertinentes para su diseño, ¿no? Ojo. ¿Cuál sería la norma que cumple con el diseño? La norma 60601 y las particulares, ¿no? Esta no. Esta solamente verifica, ¿no? Si hay riesgo o no hay riesgo eléctrico, ¿no? Mecánico o térmico. Entonces son dos conceptos diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es una prueba en un hospital, ¿no? La nota 2, ¿no?
Todo mantenimiento, inspección, servicio y reparación deben ser realizadas de acuerdo a las instrucciones del fabricante. O sea, no te dicen solamente con esta norma nada más, no, te dicen, oiga, ustedes tienen que tener un manual de servicio, ¿no? Y de acuerdo a eso tienen que hacer los ensayos recurrentes, ¿no? ¿Sí? Orientado por el fabricante. Entonces, si a ustedes les toca recibir un equipo, ¿no? Un equipo médico en un hospital, tiene que venir con su manual de servicio, ¿no? Y si ustedes son los que están trabajando para una empresa proveedora, ¿no? Tienen que entregarlo también con su manual de servicio, ¿no? Donde ahí están, ¿no? Características, indicaciones del fabricante. Normalmente el fabricante, que es el que más conoce el equipo, obviamente, ¿no? Recomienda qué actividades deben hacerse. ¿Bien? Entonces, esta norma no pretende definir intervalos de tiempo, ¿no? Para las pruebas recurrentes. No lo dice, ¿no? Pero nosotros lo hemos visto clases pasadas, ¿sí? Tanto la OMS como Fluke Biomedical, ¿no? Proponen cómo hacer un programa, ¿no? De mantenimiento, ¿no? O de pruebas recurrentes, ¿no? Ya está especificado, ¿no? Fluke Biomedical con la Universidad de Vermont, ¿no? Plantearon, ¿no? Un procedimiento, ¿no? Entonces nosotros estamos tomando eso, ¿no? Y justamente es parte del trabajo, ¿no? Y la prueba de rendimiento. Aquí no, esta norma no es para eso, ¿no? No dice cómo debes hacer el preventivo, ¿no? Cada cuánto tiempo, no, eso ya está especificado en otro tipo de paper, ¿no? Como el de Fluke Biomedical de la Universidad de Vermont, ¿no? Y aquí hay algo que sí se introduce, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es inspección visual? Entonces, la norma dice, ¿no? Inspección visual. O sea, los equipos médicos hay que inspeccionarlos de forma visual. Me ha pasado, ¿ah? O sea, en alguna oportunidad, ¿no? Con algunos colegas, ¿no? Entonces, no, pero inspección visual ¿para qué? No, no tiene sentido, hay que desarmarlo, ¿no? Hay que probarlo, ¿no? Pero la norma te dice inspección visual, ¿no? Pero ¿por qué? Tiene su razón, ¿no? En principio porque no es un equipo industrial, es un equipo médico o biomédico, ¿no? Entonces, si el cable, ¿no? Por ejemplo, el cable de poder, ¿no? Como a veces los usuarios lo jalan, ¿no? Entonces por ahí se rompe, ¿no? Entonces ahí con cinta aislante lo pegan, ¿no? Entonces eso no... Es un equipo médico, ¿no? Está como conectado a un paciente, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? No se tiene que presionar y ver, ¿no? La carcasa puede estar rajada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede haber perdido aislamiento. Entonces, los cables de paciente, por ejemplo, no son, no están rotos, ¿no? O sea, no son aptos, ¿sí? Entonces, se tiene que hacer una inspección visual, ¿no? Más adelante te dice, ¿no? ¿Qué cosa podemos ver, ¿no? Como inspección visual, ¿no? Es un procedimiento relativamente fácil, ¿no? Pero debe llevarse a cabo, ¿no? Para asegurar que el equipo está cumpliendo las especificaciones del fabricante, ¿no? Y no hay daño, ¿no? O contaminación externa. Entonces, esa es parte, ¿no? Para las inspecciones, ¿cuáles serían, no? Carcasa. La carcasa es un todo, ¿no? Carcasa metálica y dentro están las tarjetas, ¿no? Obviamente acá hay una conexión, ¿no? Para tierra, ¿no? ¿Ok? Para tierra. Entonces, y ahí se hace una prueba, ¿no? Entonces la carcasa tiene que estar sólida, ¿no? Entonces, pero como esto de acá puede ir a tierra, ¿qué es lo que pasa, no? Si pierde aislamiento, entonces ahí puede haber fuga de tierra, ¿no? Entonces, la inspección visual te dice la carcasa, ¿no? Buscar daño, grieta, ¿no? Eso se hace visualmente. Contaminación, buscar obstrucción de las partes móviles, pines, etcétera, ¿no? Cableado, ¿no? Obviamente las partes aplicadas, ¿no? Hay que buscar que no haya cortes, ¿no? Conexiones erróneas, etcétera, ¿no? Fusible, ¿no? Esto es clásico, ¿no? Como se vuelve el fusible, entonces se le da un mayor
una mayor como se llama, resistencia, ¿no? Para que no vuele, ¿no? Entonces eso es algo que no debe hacerse, ¿no? Se tiene que verificar que sea el que el fabricante ha dicho, ¿no? El inventario en los hospitales, ¿no? Como hay tantos equipos, se le coloca una etiqueta, ¿no? Entonces hay que ver que el etiquetado, ¿no? Porque es un bien del hospital, tiene que estar relacionado, ¿no? Bien, entonces hay que comprobar de que esté con la etiqueta puesta, ¿no? Bien, o una marca de seguridad, ¿no? Integridad de las partes mecánicas, ¿no? Entonces eso también habría que verificar, ¿no? Sí, en forma visual, ¿no? Darle manualmente, ¿no? ¿Qué otra cosa te dice, no? Prueba de conexión a tierra, ¿no? Acá te dice el límite, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la prueba, ¿no? 100 miliohmios para un cable de alimentación desmontable de hasta 3 metros. 300 miliohmios para un dispositivo de clase 1, que incluye un cable de alimentación no superior a 3 metros. 500 miliohmios para un sistema médico que consiste en varias piezas de equipo médico y no médico. Va subiendo, ¿no? Entonces, pero te dice, ¿no? Bien, pero acá hay algo que está explícito, ¿no? Hasta 3 metros el cable de alimentación, ¿no? Lo dice, ¿no? Hasta 3 metros, ¿no? Porque el cable, ¿no? La, la tensión eléctrica se puede acoplar capacitivamente, ¿no? Puede acoplar capacitivamente, ¿no? Y afectar, ¿no? A la corriente de fuga, ¿no? Entonces, y ahí se produce, ¿y cómo se producen las capacitancias, ¿no? Si el cable tiene más de 3 metros, se va a comportar como una línea de transmisión, ¿no? Y la línea de transmisión, el análogo sería, ¿no? Condensadores, ¿no? 2, 3 condensadores, ¿no? Entonces, eso va a ayudar al acoplamiento capacitivo, ¿no? Entonces, si es menos de 3 metros, no hay ese efecto, ¿no? Esa es la razón. ¿Y a qué se dedica? Y clase 1, ¿no? A ver, pregunta. Ítalo Arnaldo, un equipo médico clase 1, ¿qué cosa es? ¿Cuál es su definición? Ítalo. Estoy anotando si no contestan, ¿no? Por si acaso. Jeremy Rodrigo. José Enrique Pisco. Ya. Maciel Elizabeth, ¿estás de acuerdo? Buenas noches, ingeniero. Sí, como dijo, son de bajo riesgo.
o sea, no serían invasivos y eh, no dañarían al paciente como tal. Ya. Bien. Axel Jesús Alvarado, ¿estás de acuerdo? Buenas tardes, profesor. Sí, sí, estoy de acuerdo con lo comentado sobre la definición de equipos de clase uno y ejemplos que comentaron, ya que se consideran equipos de clase uno a los un bajo riesgo tanto para el paciente como el operador. Ok. A ver, de la norma, clase uno. Bajo riesgo, sí es cierto, bajo riesgo. Pero la seguridad eléctrica está basada en lo siguiente, ¿no? Tenemos una resistencia y la resistencia del paciente, ¿no? ¿Ok? Está basado, no, si acá están los 220, están los 220, entonces la corriente se va a distribuir por un circuito de dos impedancias en paralelo. Entonces el tercer cable está conectado a la tierra del hospital. Y la tierra del hospital tiene menos de 5 ohmios. ¿Y el paciente cuánto puede tener? Mojado, ¿no? Bien conductivo, 700 ohmios, 750, ¿no? Entonces, ¿la corriente por dónde va a fluir? Por esta de acá, por el tercer cable, ¿no es cierto? Entonces, su riesgo, ¿no? ¿Cómo evita el paso de la corriente hacia el paciente, ¿no? Por la toma tierra, ¿no? Es una básica, ¿no? Y los equipos dicen, ¿no? Clase uno o clase 2 también, ¿no? Entonces tengan en cuenta ustedes eso, ¿no? Clase uno es bajo riesgo, claro, pero su aislamiento eléctrico está basado en la toma tierra, ¿no? La resistencia a tierra del hospital, ¿no? Que es menor de 5 ohmios, ¿no? Por lo tanto, está segura, esa es la seguridad eléctrica. Bueno. La 62353 dice dos tipos diferentes de pruebas. Entonces, no es como la 60601, ¿no? Que hay más ensayos, ¿no? Pero claro, eso es para fabricantes, ¿no? Pero aquí es para el hospital, ¿no? Corriente de fuga del equipo, ¿no? Fuga total derivada de la fuente de alimentación a tierra, ¿no? Y puede ser de las partes aplicadas, ¿no? Y el chasis, ¿no? ¿Bien? Y corriente de fuga de partes aplicadas, o sea, dos tipos de corriente.
Ok, disculpen. Bueno, esta norma dice dos tipos de corriente, ¿no? Corriente de fuga del equipo y corriente de fuga de partes aplicadas, ¿no? Para los ensayos. Igual que la norma, te dice, ¿no? Corriente de fuga a tierra, y acá está especificado, ¿no? Ahí vamos armando un cuadro, ¿no? Fuga a tierra, ¿no? Parte aplicada tipo B, 0.5 miliamperios, ¿no? Con fallo, condición normal, NC, y SFC, condición de falla única, ¿no? O de primer fallo, ¿no? Condición de primer fallo, ¿no? ¿Bien? Para partes aplicadas, ¿no? Para cada una de ellas, ¿no? Bien. Normalmente un equipo puede tener un tipo de parte aplicada, ¿no? Un momentito. Acá tenemos el cuadro, ¿no? Para ir armando un corriente de fuga a tierra, ¿no? Para equipos sin partes aplicadas. Modo normal, 5 miliamperios, y corriente de fuga a tierra con neutro abierto, 50 miliamperios, ¿no? Esto significa primer fallo, ¿no? Ahora, realmente, esto no se hace de forma manual, ¿no? Sino que el analizador de seguridad eléctrica es el que se coloca, ¿no? Y se programa, ¿no? Corriente de chasis, ¿no? También es, si ha sido fabricado con esta norma, también se aplica acá, ¿no? Y para las partes aplicables, ¿no? Corriente de chasis, también para rayos X, ¿no? No solamente para equipo médico, ¿no? Modo normal, 2 miliamperios, y modo de fallo único, 5 miliamperios. Corriente de fuga de partes aplicadas, ¿no? Por ejemplo, clase 2, ¿no? Tanto para clase 1 y como clase 2. Parte aplicada tipo CF, 50 microamperios, y tipo BF, 5 miliamperios. Lo rechazó. Tienes que habilitarlo. Un momentito, por favor.
Ok, entonces, bueno, esta norma es como la 60601, ¿no? Igual, solo que tiene algunas definiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Corriente de fuga de paciente, ¿no? ¿Qué cosa es corriente de fuga de paciente, ¿no? Corriente que fluye desde las conexiones de paciente a través del paciente a tierra, o que se origina por la aparición imprevista de una tensión de una fuente externa sobre el paciente. Acá hay algunas definiciones que lo dice toda norma, ¿no? Para una norma no hay que tomarlo de forma literal, ¿no? Sino que se interpreta. Entonces acá, bueno, ese es un proceso, por ejemplo, cuando llevé el curso de la ISO 17025, ¿no? Ahí en Católica, ¿no? Hay un curso que se llama Interpretación de la Norma, ¿no? Entonces, paso por paso, ¿no? Como 4 meses para entender toda la norma, ¿no? Cosa que ustedes la tienen también ahí, ¿no? Pues eso se interpreta, ¿no? Entonces, hay que interpretar la norma. Entonces, acá vamos viendo y vamos tratando de darle alguna interpretación, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Terminal de tierra de protección, ¿no? Terminal conectado a las partes conductoras, ¿no? A los equipos de clase 1 con fines de seguridad. ¿Ya? Este terminal está previsto para ser conectado a un sistema de tierra de protección externo, ¿no? Mediante un conductor de tierra de protección. ¿Bien? Y la fuente es esta, ¿no? La 60601, ¿no? Entonces, te da las definiciones, ¿no? Algo más, ¿no? Puesta en servicio, ¿no? Primer uso del equipo o sistema electromédico, ¿no? Después del ajuste en la organización responsable, ¿no? Puede ser la primera aplicación de los ensayos recurrentes, ¿no? Entonces, cuando llega, puesta en servicio, o también cuando se hace una reparación, ¿no? Una reparación, entonces, es una puesta en servicio, ¿no? Se tiene que verificar que esté bien, ¿no? Hacer las pruebas de funcionamiento. ¿Qué es un ensayo recurrente, no? Ensayo en el intervalo de tiempo definido. Por ejemplo, ¿no? Hemos visto que con Fluke Biomédica y la Universidad de Vermont, tomando esos factores, tenemos un puntaje mayor a 13, ¿no? Por lo tanto, es cada 6 meses, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Cada 6 meses vamos a darle, ¿no? Una intervención, ¿no? Unas pruebas, ¿no? Pues las pruebas son con mediciones, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo ensayos recurrentes. Pero esos ensayos hemos tenido un procedimiento, ¿no? Para determinar cada cuánto tiempo se le da, ¿no? Esas mediciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es ensayo recurrente, ¿no? Organización responsable, bueno, el hospital, ¿no? O la clínica, ¿no? Lo que sea, ¿no? ¿Qué es servicio, no? También hay que ver qué cosa es servicio, ¿no? Combinación de todos los medios para el mantenimiento del equipo médico o sistema médico, ¿no? O sistema electromédico, ¿no? Dentro de los requisitos del fabricante. O sea que un servicio, en este caso, ¿no? Las pruebas de seguridad eléctrica y las pruebas de rendimiento, ¿bien? Se hacen no porque se nos ocurra, ¿no? Sino porque los requisitos del el fabricante dice, esto nomás puede fugar, ¿no? Esta cantidad, hasta esta cantidad. Entonces tenemos que verificarlo, ¿no? Con los ensayos correspondientes,
¿Basados en qué? En los requisitos del fabricante. O sea, que el fabricante te dice el tope, ¿no? La exactitud, ¿no? Entonces, la exactitud se tiene que medir, ¿no? No solamente en la parte eléctrica, sino también en la parte de rendimiento, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí esa interpretación. Y condición de primer defecto, ¿no? Condición del equipo médico en la que un único medio de reducción de riesgo está defectuoso o está presente una sola condición anormal. Condición de primer defecto. Bien, por ejemplo, ¿no? Clase 1, riesgo básico, ¿no? Pero ¿cómo gestiono el riesgo? Con una toma tierra, ¿no? Que el hospital tiene toma tierra, menor de 5 ohmios, entonces el riesgo se gestiona con esa toma tierra, ¿no? Ok, ¿qué pasa si el cable, como lo tiran, ¿no? No lo toman del terminal, ¿no? Sino lo toman del cable mismo, ¿no? No el soporte, sino del cable mismo, ¿no? Entonces por ahí se va rompiendo internamente, ¿no? Y en algún momento no, el tercer cable que va a tierra está abierto, ¿no? No lo ves, pero está abierto, ¿no? Ese es un primer defecto, ¿no? O ese es un defecto, ¿no? ¿Bien? Entonces va a haber ahí un riesgo, ¿no? Porque si hay una fuga de corriente, por ejemplo, ya no tiene los 5 ohmios, ¿no? En paralelo, ¿no? Sino directo al paciente, ¿no? Y le cae el shock o el microshock al paciente. Entonces es un defecto, ¿no? Otro defecto puede ser de que uno de los 220, ¿no? Puede estar chocando con tierra, ¿no? Eso también es un defecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Eso no lo vamos a hacer en forma manual, ¿no? Sino que los equipos de seguridad eléctrica tienen esa prueba, ¿no? O sea, se cambia, ¿no? Se selecciona y generan el primer fallo, ¿no? O el primer defecto. Esa es la condición de primer defecto. No significa que sea un único fallo, ¿no? Puede ser cualquiera, ¿no? ¿Ya? Lo más recurrente es tierra abierta, ¿no? El cable de tierra abierto. ¿Bien? Puede uno de los vivos chocando. O fuga de tierra, ¿no? Hacia otros puntos, ¿no? Parte aplicada, por ejemplo, ¿no? Ese también es su primer defecto. ¿Por qué? Porque no es una condición normal. Corriente de contacto, ¿no? También unas definiciones, ¿no? Por ejemplo, corriente de fuga que fluye desde el envolvente, ¿no? En la 60601 definen envolvente como la parte del chasis, ¿no? ¿Ya? O partes del chasis, ¿no? ¿Ya? Que excluyen las conexiones al paciente, ¿no? O sea, el cable de paciente, ¿no? ¿Ya? En uso normal, ¿no? Que haya fuga a tierra o otra parte, ¿no? A través de un camino diferente al conductor de tierra, ¿no? Entonces, el conductor de tierra es el camino natural donde aterriza la tensión, ¿no? Donde debe aterrizar, ¿no? ¿Sí? Pero por ahí hay fuga, ¿no? Chasis a cable paciente o a otras partes, ¿no? Eso sería una corriente de contacto, ¿no? Bueno, y lo que es parte aplicable tipo B, bueno, eso ya lo hemos visto, ¿no? Requisitos generales, ¿no? Un requisito general. Los siguientes requisitos se aplican, ¿no? Ensayos antes de la puesta en servicio. Lo que le dije de llegada, ¿no? Antes. Por eso, ¿no? Bueno, a nosotros los electrónicos, ¿no? No nos han formado en este tipo de, de normativas, ¿no? Bien, pero, bueno, yo fui entrenado en fábrica, ¿no? En Beer Pros, ¿no? Pues ventiladores, ¿no? Y también de Omeda para lo que es los, eh, los vaporizadores, ¿no? Los Tec 5, ¿no? Con de alotano, ¿no? ¿Bien? Que no es un equipo eléctrico, ¿no?
pero sí es muy importante, ¿no? ¿Bien? Tiene todas unas consideraciones, ¿no? De riesgo. ¿Bien? Entonces ahí en la parte electrónica, ¿no? Industrial, por ejemplo, ¿no? No hay mucho énfasis en este tipo de falla eléctrica, ¿no? Es, digamos, supletoria, ¿no? ¿Ya? Pero aquí no es así, pues, ¿no? Aquí en lo que es equipos médicos, sí se requiere, ¿no? ¿Sí? De que se haga un ensayo antes, ¿no? Una prueba de llegada, ¿no? Para saber de que el equipo ha llegado, ¿no? Con la gestión del riesgo adecuada en la parte eléctrica, mecánica, etcétera, y también en el rendimiento, ¿no? Para los cuales ha sido diseñado. ¿Sí? Luego, ensayos recurrentes, o sea, son los preventivos, ¿no? Las intervenciones, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? Que se programan cada cierto tiempo, ¿no? Y en algún momento los equipos se malogran, ¿no? En ese momento se repara, ¿no? Se cambia la tarjeta, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso aplica, ¿no? Después de la reparación. Entonces, lo que le había mencionado a usted de que, ¿no? Se tiene que interpretar una norma, bueno, lo que estamos haciendo es interpretar la norma, ¿no? Parte por parte, o sea, no todo porque no alcanzaría el tiempo, ¿no? Pero sí algunas partes importantes. ¿No? Bien. Entonces, ¿cómo haríamos un procedimiento, ¿no? Aterrizando las cosas, ¿no? ¿Cómo aterrizaríamos todo ese concepto a un formato, ¿no? Porque justamente eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Llevarlo a un formato, ¿no? ¿Ya? O sea, todo lo que está escrito hay que aterrizarlo, ¿no? En un formato, ¿no? Ahora, hay un criterio, ¿no? Pero puedes tener el responsable, o sea, el personal competente, ¿no? Puede hacerlo como lo considere, ¿no? Acá, para este tipo de pruebas se tiene, pues, este tipo de analizadores, ¿no? De seguridad eléctrica. El equipo de seguridad eléctrica Fluke Biomedical, ¿no? Y este PC Biomedical, ¿no? ¿Bien? Lo que se hace es que el equipo de seguridad eléctrica está conectado a la corriente, ¿no? A la tensión. Y el equipo bajo prueba, ¿no? Se conecta al analizador de seguridad eléctrica, ¿no? Bien, vemos acá. Bien, entonces a partir de eso se puede, ¿no? Hacer las mediciones, ¿no? Bien, acá el Fluke tiene una programación digital, ¿no? Un programa, ¿no? Sin embargo, acá es más análogo, ¿no? Bien. Entonces acá podemos simular tierra abierta, ¿no? Invertida, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces los fallos únicos o condición de primer fallo, ¿no? Se visualizan acá, ¿no? Se pueden programar en forma manual. Luego tiene acá, ¿no? Para los electrodos de la electrocardiografía, por ejemplo, ¿no? Se puede ver acá las corrientes de fuga, ¿no? Entonces, con este equipo se hace, ¿no? Bien, ¿y cómo sería entonces? Tendríamos que tomar un formulario, ¿no? Fluke Biomédica, ¿no? Nos propone este procedimiento de seguridad eléctrica, ¿no? Entonces, como hemos visto anteriormente, ¿no? Información del equipo, ¿no? Información de la prueba, ¿no? Técnico, por ejemplo, ¿no? O personal, la fecha. Tipo de prueba, ¿no? De llegada, ¿no? O sea, cuando está nuevo, ¿no? O luego de una reparación, o luego, podemos colocar acá, ¿no? Luego de una prueba, de una programación recurrente, ¿no? ¿Okay? Bueno, como es Fluke acá, bueno, dice, ¿no? El analizador de Fluke, ¿no? Luego plantean algo, ¿no? ¿Qué dice la normativa? Inspección visual, ¿no? Pero acá lo pone en condición física, ¿no? Que es realmente lo mismo, o sea,
es una inspección visual, pero dicen condición física, ¿no? Verificación de la condición física, ¿no? Bueno, ¿qué dice, no? El dispositivo está limpio, ¿no? Está descontaminado, ¿no? Ok. Cosas que uno vea, ¿no? ¿Sí? O sea, que dicen, no hay daños físicos, ¿no? En la carcasa. Es una inspección visual, pues, ¿no? Los interruptores y los controles, ¿no? Ok. La intensidad de la pantalla, ¿no? ¿Sí? La clasificación del fusible, cable de alimentación, ¿no? Integridad de las piezas mecánicas. Ok, acá está haciendo una inspección visual. Igual como vimos para la prueba de rendimiento, ¿no? Igual. Entonces, si fuera acá el mismo equipo, entonces primero le hacemos una inspección visual, ¿no? Luego hacemos la prueba de rendimiento, ¿no? Perdón, la seguridad eléctrica, ¿no? Y luego haríamos la prueba de rendimiento, ¿no? Entonces, el aseguramiento metrológico viene desde la primera parte, seguridad eléctrica y la prueba de rendimiento. Ya hemos visto la prueba de rendimiento anteriormente, ¿no? Entonces, acá las pruebas de seguridad eléctrica. He tomado como ejemplo lo que propone para un monitor multiparámetros, ¿no? ¿Ok? Entonces, no se está midiendo rendimiento, solamente seguridad eléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué dice, no? Primera prueba, ¿no? ¿Qué dice la norma, no? Primera prueba, ¿no? El cable, ¿no? El cable a tierra, ¿cuánto debe tener? ¿No? Según el criterio 62353.3 ohmio. Entonces, eso se tiene que medir acá, ¿no? Tiene que estar en ese criterio. Luego, las partes aplicadas, ¿no? Depende, puede ser electrodo, puede ser termistor, qué parte aplicada es, ¿no? Aplicada al corazón directamente, etcétera, ¿no? Entonces, te dice, ¿no? Para partes conductivas accesibles del equipo clase 1, ¿no? Tipo B, 1000, tipo BF, 1000 y tipo CF, 1000 microamperios, ¿no? ¿Bien? Porque acá ¿qué dice corriente microamperios? Para equipo clase 2, ¿no? Para equipo médico clase 2, 500 miliamperios, o sea, ha bajado, ¿no? Menos, ¿no? A ver, a ver, clase 2, a ver, equipo médico clase 2, ¿cuál es su característica de seguridad eléctrica principal? Antonella, la definición de equipo clase 2. Que no responde, lo voy a colocar que no responde, ¿no? Ya de Antoinette. Sí, profesor. De clase 2 es que tiene doble aislamiento, pero no tiene la puesta a tierra. Ok, doble aislamiento. Ok. Bien, entonces para ese caso sería 500 miliamperios, ¿no? Microamperios, perdón. Ahora, obviamente, ¿qué tipo de parte aplicada tiene, ¿no? Entonces esto de acá, si fuera solamente tipo B, estas columnas ya no existirían, ¿no? Bien. Corriente de fuga de corriente, ¿no? Método directo o diferente, ¿no? Corriente de fuga del equipo para partes conductoras, ¿no? También 500 microamperios, ¿no? Y para clase 2, ¿no? En condición normal, 100 microamperios. Corriente de fuga de la pieza aplicada, ¿no? Método alternativo, ¿no? Corriente de fuga de la pieza aplicada, ¿no? Solamente para tipo BF, ¿no? Menor de 5000 y tipo CF menor de 50, ¿no? Esto de acá hay que aterrizarlo de la norma, ¿no?
Luego, voltaje de red eléctrica, bueno, vemos aquí la fuga del paciente en la pieza aplicada, ¿no? 5.000 microamperios y 100 microamperios, ¿no? Para esta parte aplicada. No aplica para la parte aplicada tipo B. Prueba de aislamiento opcional con aplicación de 500 voltios continuo, ¿no? Esto de acá lo tiene solamente el analizador de Fluke, ¿no? Menor de 2 megaohmios, ¿no? ¿Ya? Y luego acá viene, ¿no? Sometido a prueba por la persona, ¿no? El técnico y la fecha, ¿no? Este es el modelo de Fluke biomédica. Entonces, lo que tenemos que hacer en el trabajo que les he dado, ¿no? En la prueba de rendimiento tienen que agregarle también parte eléctrica según esta norma, ¿no? Y según este ejemplo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Mindray, ¿no? Dentro de su manual del el monitor, ¿no? Multiparámetro MEC 1200 propone esta hoja, ¿no? Y pueden ver ustedes aquí que se parecen. O sea, no hay un formato establecido. Tenemos que ver un formato, ¿no? Tenemos ahí lo de Fluke y podemos definir algo de forma particular. Y si vemos aquí, ¿no? En las columnas, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, ¿no? Resistencia a tierra, ¿no? Máximo 0.2 ohmios, ¿no? Fluke dice 0.3, ¿no? De 0.2 ohmios. ¿Eh? Él es el fabricante, ¿no? Ha fabricado su equipo y sabe, ¿no? Cuáles son las condiciones. Luego dice fuga a tierra, ¿no? Fuga a tierra, ¿no? Microamperios, ¿no? ¿Qué dice acá, no? Condición normal, 300 microamperios y fallo único, ¿no? 1000 microamperios. Corriente de fuga del paciente, ¿no? Corriente de fuga del paciente, ¿no? También en microamperios, ¿no? Condición normal, 10 microamperios y condición de fallo único, 50 microamperios. ¿Bien? Corriente principal, ¿no? Y fuga de partes aplicadas, ¿no? La siguiente, ¿no? Condición normal y condición de fallo único, 10 y 50 microamperios, ¿no? Tenemos acá. Entonces Fluke lo ha hecho en general, ¿no? Para para diferentes tipos de partes aplicadas. Si tenemos un equipo en particular de una marca, solamente hay una parte aplicada, ¿no? Obviamente, ¿no? Y estos máximos, ¿no? Están definidos, ¿no? Por la normativa, ¿no? Lo tenemos que aterrizar de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? Tenemos que, para hacer un procedimiento, ¿no? Entonces, de todo lo que indica la norma, ¿no? Yo he preparado un cuadro, ¿no? La primera columna es la variable, ¿no? ¿Okay? Eso no significa que sea para todos los equipos, ¿eh? Algunos equipos tienen una parte y otros equipos tienen otra parte, ¿no? Hay que ver qué equipo es, por eso son tantos equipos, ¿no? Bien. Y elaboramos una tabla acá, ¿no? Si es un equipo, por ejemplo, monitor multiparámetros, ¿no? Se eliminan varias filas, ¿no? Quedarían 2 o 3, ¿no? O 4, ¿no? Nada más, ¿no? Porque estamos haciendo en forma general, ¿no? La medición, ¿no? Pasa o no pasa, o también puede ser una observación, ¿no? También. Ok. Y las mediciones, tenemos que tener una hoja de trabajo, ¿no? Una toma de medidas, ¿no? Entonces, para cada caso se hacen 5 tomas, ¿no? En la primera parte se mide, ¿no? Luego se apaga el equipo, se vuelve a prender después de 3 minutos, y así, ¿no? Y tenemos estos 5 valores y tenemos el promedio. Ese promedio es el que va aquí, ¿no?
Si es menor de 500 microamperios, entonces pasa, ¿no? Si es mayor, no pasa, ¿no? Hay problemas con la seguridad eléctrica, ¿no? ¿Y a dónde va? Al ajuste, ¿no? Al mantenimiento, ¿no? Entonces, es importante tener, ¿no? Una hoja de trabajo, ¿no? Un Excel, por ejemplo, ¿no? Cuando ya esté el valor acá, pasa automáticamente a la hoja anterior, ¿no? Es lo que se hace, ¿no? Es lo que hemos visto nosotros ahora que en la clase pasada, antepasada, cuando fue el ingeniero, ¿no? De calibración de autoclaves, ¿no? ¿No? Que tenía un Excel, ¿no? En un programa, ¿no? Para calibraciones justamente, ¿no? Que tenía varios, no eran solamente 2 decimales, sino tenía más, ¿no? Era mucho más eh, exacto, ¿no? Y entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? En la práctica, ¿no? Ah, este de acá también es un buen equipo, ¿ah? Y nosotros estamos tomando de que la mayoría de equipos tienen esta norma, fabricados con esta norma, ¿no? Pero este de acá también tiene para esta norma, ¿no? NFPA 99. O sea que hay fabricantes que utilizan esta norma, ¿no? De seguridad eléctrica, ¿no? O también esta de acá, ¿no? O la AMI también, ¿no? Ok, entonces luego de tener un cuadro, tendríamos que hacer esto, ¿no? ¿Ya? La facilidad de Fluke es de que aquí se puede ir almacenando, ¿no? Se almacena y tiene también para que puede ser inalámbrico, ¿no? Que va a la computadora, ¿no? Y en la computadora ya tenemos el Excel, ¿no? Parte por parte, ¿no? Lo que se requiera, ¿no? Bien, entonces tenemos acá nosotros esta norma, ¿no? Y el procedimiento, ¿no? De seguridad eléctrica. Bien. Entonces, del trabajo anterior, ¿no? Tienen que agregar también la parte eléctrica acá, ¿ya? Para el equipo que hayan elegido, ¿ya? La próxima clase vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Para que esté más aterrizado, ¿ya? Entonces, parte del aseguramiento metrológico, ¿no? Justamente estamos en el curso de metrología biomédica, ¿no? Tenemos que hacer estas mediciones, ¿no? Justamente son lo que dice, pues, ¿no? El concepto, ¿no? ¿No? Teoría de las mediciones, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber de que un equipo es seguro eléctricamente? La única forma es midiendo. Ok, lo voy a medir, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Bajo qué criterio? Bajo una norma de calidad, ¿no es cierto? Y bajo un procedimiento establecido. Entonces, si nosotros establecemos acá este procedimiento, ¿no? Tenemos el cuadro, ¿no? Especificado, ¿no? ¿Y el procedimiento cuál es? 5 mediciones, ¿no? 5 mediciones, el promedio, para que ver si es que pasa o no pasa. ¿Una sola medida sería representativa? No es representativa, ¿no? Porque justamente hay un concepto, ¿no? Que se llama repetitividad, ¿no? Tú mides algo en un momento, se supone que debe repetirse en otro momento. Entonces, para eso se establecen unos tiempos, ¿no? Puede ser cada 3 minutos, puede ser cada 5 minutos, ¿no? Puede ser, ¿no? La cosa que tiene que ser de 3 o más medidas, ¿no? El promedio son 5, ¿no? Ahora, pero hay otros casos como el autoclave, por ejemplo, que ya eran unos espacios más grandes, entonces ahí tiene que ser más medidas, ¿no? Hay como 120 mediciones, ¿no? Porque hay un área, ¿no? ¿Sí? Y acá, fuga corriente, ¿no? ¿Y qué medimos? Corriente. Entonces el método de medida, ¿no? Es comparación directa, ¿no? Porque es el mismo
el mismo valor, ¿no? Corriente, ¿no? Bien, entonces ese es el método de comparación directa. ¿Ya? ¿Hay alguna norma que te dice eso? La norma no te dice que hagamos así, ¿no? Pero ya después de, ¿cómo se llama? Varios procedimientos de calibración, bueno, esa es la tendencia, ¿no? Entonces uno puede tomarlo, ¿no? O adaptar algo, ¿no? Aparte, ¿no? Quizás 3 nada más, ¿no? O quizás cada 10 minutos, ya eso depende, ¿no? Ya en las pruebas, en los ensayos, se determina mejor cuál es el cuadro más, que se adapta mejor a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, las normas se tiene que leer, ¿no? Y tratar de interpretarlo, ¿no? A ver acá. Para los ensayos de puesta en servicio. Acá terminamos, ¿eh? Los resultados de estas mediciones son el valor referencial, ¿no? Y se pueden documentar, ¿no? Junto con el método de medición como una referencia para futuras mediciones. Si se suministran dentro de los documentos de acompañamiento del fabricante, los ensayos finales se producen de producción pueden reemplazar los ensayos in situ, ¿no? Antes de la puesta en servicio, cuando sea aceptable para la organización responsable. Ok. Si tenemos un certificado de calibración, tal vez, ¿no? No se hace una prueba de llegada, ¿no? O una prueba de referencia. ¿Bien? Pero acá, ¿qué dice, no? Que este valor inicial, esas mediciones iniciales, ¿no? ¿Qué vendrían a ser? Un documento de referencia. Quiere decir una línea de base, ¿no? Así llegó este equipo. Y con eso comparo todas las mediciones que voy haciendo posteriormente. Si se degrada, ¿cuánto se degrada, ¿no? Obviamente, cuando llega se supone que hay la fuga mínima, ¿no? Pero con el paso del tiempo, ¿no? Se puede ir viendo de que va aumentando la fuga de corriente, ¿no? Y no debe sobrepasar el máximo permitido, ¿no? Entonces acá hay un concepto, ¿no? Referencia, ¿no? Una línea de referencia, pero también se conoce como línea de base. ¿Sí? Por ejemplo, en la universidad ha sido acreditada con la 9001, ¿no? Para unos procesos, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos una línea de base, ¿no? Por ejemplo, cuántos profesores hay, cuántos faltan a la clase, ¿no? O por ejemplo, no completan las horas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bien, pero está en el límite, ¿no? Que decimos que podemos tener un 2%, un 3%, ¿no? Entonces partimos de ese límite, ¿no? ¿Ok? Pero con el paso del tiempo, ese límite no puede aumentar, ¿no? ¿Ok? Ese límite no puede aumentar. Porque no estamos mejorando. La línea de referencia es para decir, bueno, empezamos así de mal un 3%, pero tenemos que ir disminuyendo, ¿no? ¿Bien? Entonces la línea de base es para compararse, ¿no? Porque ¿cómo se va a comparar de aquí a un año, ¿no? ¿Cómo las mediciones la comparan si no tienen esa referencia? Entonces ahí es para una guía, ¿no? Por eso la norma te indica, ¿no? Se puede tomar como una referencia. Y podemos decir, ¿no? Hemos disminuido, ¿no? O se ha degradado, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos que tomar cierto tipo de acciones. Por ejemplo, el ajuste, ¿no? Mejorar el ajuste, ¿no? O cambiar algún componente, ¿no? También ustedes, ¿cómo puede ser, no? Recibieron se hacen cargo de la unidad de ingeniería clínica, ¿no? Tenemos 95% de operatividad de 1000 equipos, ¿no?
50 están malogrados, ¿no? Perfecto, ¿no? Ya tienes tú. Pero de aquí a un año tienes 80, 80% de operatividad y 20% malogrado. Entonces, si te comparan, oye, tú has aumentado, ¿no?, en 15% o 10%, ¿no?, la inoperatividad de los equipos, ¿no? O sea, que lo estás haciendo mal, ¿no? Entonces, tiene una referencia, ¿no? Entonces, para medir, ¿no? Igual en estas mediciones, igual en tu desempeño, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces, bueno, le dejo ahí para que lean, ¿no? Y la siguiente clase haremos o sea, un ejemplo de estas partes, ¿no?, de seguridad eléctrica, y luego ya vamos avanzando con el tema del trabajo que les he dejado, ¿no? ¿Sí? Más bien, ahí al delegado para que, ¿cómo se llama?, nos diga qué equipo han elegido ustedes, ¿no? Para tenerlo claro y saber qué cosa es. Adelante, Sergio. Sí, profesor, muchas gracias. En cuanto al trabajo, nos envió, bueno, el estado de equipos y también el esquema del informe, ¿no? Que quería tener. Mi consulta va más por el lado de lo que has estado mencionando últimamente. En cuanto al contenido, se menciona principio de funcionamiento, fusión biológica, ¿no? La frecuencia que debe tener el equipo, frecuencia de verificación, ¿no? Elegir el simulador y luego conclusiones y recomendaciones, ¿no? Y esta parte, usted menciona como vamos a hacer como una tabla de seguridad eléctrica, ¿no? Con las indicaciones. Tengo entendido que ese es uno y también va a ir otro sobre verificación, ¿no? Sobre el tema de diferentes parámetros, ¿no? Que se encuentren en su rango establecido, ¿no? Tengo entendido que básicamente esa es la idea del trabajo como tal. Ok, mira, acá este es el trabajo, ¿no? La primera está incluido acá la prueba de rendimiento, ¿no? Esta es, ¿ya? Principio de funcionamiento del equipo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La función biológica del equipo, ¿no? ¿Qué equipos? Los que están acá, ¿no? Pueden ser otros, ¿ah? También, ¿ya? Pero no puede ser monitor multiparámetro, ¿no? Porque eso ya se está haciendo, ¿no? Cualquier otro, ¿no? Lo que estén acá o cualquier otro. ¿Ya? Según el modelo de flujo que hemos visto, ¿qué frecuencia de verificación debe tener el equipo médico elegido? ¿Se acuerdan que hay una función, ¿no? Con respecto al riesgo, ¿no? Clínica, ¿no? ¿Cómo se llama? Si hay normas, ¿no? Hay unos puntajes, ¿no? Okay. De ahí tiene que ver cuánto tiempo, ¿no? Cada año, o cada 2 años, o cada 6 meses, ¿no? Elegir un simulador y analizador para elaborar la prueba de rendimiento, ¿no? Ese del equipo, ¿no? Y la seguridad eléctrica. ¿Ya? Conclusiones y recomendaciones. No es mucho, ¿no? Ahora, lo que pasa es que en seguridad eléctrica estamos aumentando la norma, ¿no? Que está acá. No con la 60601, sino con la 62353, ¿no? Que es la norma que aplicaría acá, ¿no? ¿Ya? Solamente 5 puntos, ¿no? Y sería la prueba de rendimiento, bueno, la inspección visual ya la hemos visto, ¿no? Y la prueba de rendimiento sería esta, ¿no? Para este equipo, ¿no? Para un monitor multiparámetros, ¿no? Pero para el equipo que elijan sería de otra manera, ¿no? ¿Bien? ¿Qué equipo eligen ustedes, por ejemplo? Ya, un Ventilador. electromiógrafo, por ejemplo, ¿no? Marca Nikon Code, ¿no? Entonces hay que buscar el manual de servicio para ver, ¿no? Cuáles son las pruebas de rendimiento ahí, ¿no? Por ejemplo, corriente, ¿no? Corriente de estímulo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bien, hay varios tipos de corrientes que se aplican, ¿no? Para un electromiógrafo, ¿no? O para un ventilador, ¿no? ¿Cuál es el volumen, ¿no? El flujo, ¿ok? Todos esos parámetros tienen que estar acá, pues, ¿no? ¿Y quién te da la precisión? El manual de servicio, ¿no? O la exactitud, perdón, ¿no?
Por eso le digo, elijan uno donde hay un manual de servicio, ¿no? Y en el manual de servicio, ahí va a estar, ¿no? Las tolerancias, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que establecer algo como esto, ¿no? Así como el de Fluke, ¿no? Ese es el modelo. Ahora, igual al de Fluke, no es, ustedes tienen que ver la manera, ¿no? ¿Cuál es mejor, ¿no? O sea, perdón, mejorar ¿no? O sacar de sus habilidades, ¿no? Hacer algo diferente, ¿no? Y eso depende de la habilidad de cada ¿cómo se llama? Alumno, ¿no? ¿Bien? Y acá les da un modelo, ¿no? Como es la verificación, ¿no? Cuáles son las pruebas iniciales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Bien. Y bueno, acá las medidas, ¿no? Con el cuadro, ¿no? Igual es de seguridad eléctrica, ¿no? Igual. Y bueno, y llegar a esto, ¿no? Si se pudiera hacerlo, ¿cómo se llama? Con una prueba sería ideal, ¿no? Si no, tendría que ser, bueno, por lo menos teórico, ¿no? Bueno, son las 8:05. Ok, jóvenes, si no hay preguntas, ya quedamos así hasta la siguiente clase. Ok, profesor, muchas gracias. Adelante, Javier. Profesor, una consulta. En el punto número 4 de elegir un simulador, eso, bueno, usted mencionó, bueno, acaba de mencionar de que lo idóneo sería, bueno, aplicarlo, ¿no? Pero en todo caso sería teórico, o sea, es como describir el simulador que más se adecua a mi equipo y su analizador también, o sí tiene que ser. Yo les he dado ahí analizadores, ¿no? Bueno, seguridad eléctrica puede ser ¿no? En la red está marca Rigel. Y ahí tiene sus características, ¿no? También en la red está Fluke Biomedical. Y también está BC Group. También está. Y ahí están sus características. Para seguridad eléctrica. Por ejemplo, para ventilador tenemos el Fluke que está en la universidad, ¿no? Analizador de gases anestésicos, un analizador de gases anestésicos también está, en BC Group tiene también, ¿no? Hay que buscar ese analizador, ¿no? Y ver qué mide, ¿no? Y en base a eso, elaborar su cuadro, ¿no? Porque tienen que tener un simulador o un analizador para que mida, ¿no? Ustedes no pueden decir, ¿cómo se llama? Una magnitud que no tiene un analizador o un simulador, ¿no? Por eso es que elegir un analizador, ¿no? Si el analizador tiene 4 mediciones, ¿no? Para 4 parámetros, bueno, utilizamos solamente un cuadro con esos parámetros, ¿no? No puede ser, no me voy a colocar yo 10 parámetros cuando el analizador, ¿no? Me da solamente 4, ¿no? O sea, 4 mediciones, ¿no? Entonces tengo que hacer un cuadro para 4, ¿no? Para ese analizador específico, ¿no? ¿Ok? Este Rigel de seguridad eléctrica, ¿no? Tiene varias mediciones acá, ¿no? Está en la red. Rigel tiene rigel.com, tiene los folletos, ¿no? Y de los equipos médicos, bueno, en la red ahora hay. Ustedes entran a Dragger, pueden ver monitor, entran a Nikon Coding, ¿no? También pueden encontrar ustedes un electroencefalógrafo, un electromiógrafo, ¿no? O un espirómetro, ¿no? O sea, esos equipos están, ¿no? La idea está en bajarse el manual de servicio o en todo caso el folleto donde están las tolerancias, ¿no? Porque ¿cómo voy a definir un umbral, ¿no? Eso tiene que estar en un folleto o en un manual de servicio, ¿no? Ahí están las tolerancias, ¿no? Tengan en cuenta ustedes que si en algún momento ustedes van a hacer una especificación técnica para comprar un equipo médico, tienen que tener diferentes folletos para sacar un modelo, ¿no?
y que, ciertas marcas cumplan, ¿no? De ahí voy a tener que saber las tolerancias, ¿no? Entonces de ahí salen, ¿no? Entonces los folletos están ahí, ¿no? En la red, ¿no? Se pueden buscar, ¿no? O en todo caso, a lo mejor podemos conseguir con algún proveedor, ¿no? Por ahí se les puede pedir también, ¿no? Ok, listo, jóvenes. Quedamos así entonces hasta la siguiente clase, ¿ya? Si no hay preguntas, ya, hasta luego. Ok.